Queridos amigos, con nosotros nuestro especialista, ya un integrante de Semilla Oriental casi sobre lo que es el fútbol y quién es Eduardo Rivas. Aparte de un amigo, un profesional de fuste, por lo menos digo, hay gente, todo el mundo opina, los periodistas también. A mí me parece quizás entre los 2 o 3 mejores periodistas deportivos que tenemos en nuestro país. Eduardo, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? El gusto de saludarlos, de estar en contacto con ustedes y obviamente el agradecimiento por las palabras que, bueno, me parecen quizás muy, quizás exageradas, por decirlo de alguna manera, pero que agradezco, valoro y que me dejan muy contento. Y bueno, acá pronto para charlar un rato con ustedes de algo que nos mueve tanto, nos moviliza tanto a los uruguayos como un mundial, como el fútbol, y dentro del fútbol nada más ni nada menos que un mundial. Y claro, la última vez hablamos de la selección uruguaya, del fracaso, pero hoy vamos a hablar del mundial. Un mundial que estábamos hablando justo con Enzo antes, que le pregunté, ¿qué te pareció este mundial? Y me dijo, raro. Eso fue la definición. Y un mundial que, bueno, tuvo más parecido a un Super Bowl que a un mundial, pero bueno, estábamos en Estados Unidos. ¿Cómo lo sentiste tú cuando estuviste allá en el sentido de deportividad? Porque claro, vos te concentrabas en tu trabajo, pero tenías alrededor un circo ecuestre impresionante. ¿Cómo lo sentiste? Sí, y a ver, yo creo que no es desacertada por lo menos para lo que estamos habituados, ¿no? En materia, no ya de fútbol local, sino también de eventos internacionales, la definición que hizo Enzo de decir raro, sí, de por sí, de antemano. Ya en su momento, y han pasado unos cuantos años, en principio cuando Corea y Japón organizaron de manera conjunta el Mundial, ya fue un primer paso hacia dejar de lado aquella exclusividad de una sede única. En este caso, con 3 países, incluso habla diferente, idioma diferente, ya era también, sí, le daba un carácter de por sí de raro, excepcional, había que habituarse y había que ver cómo la organización también conllevaba esto, ¿no? Con poblaciones diferentes, con una cantidad de elementos especiales. Y en ese sentido, agregado el hecho de 48 selecciones, un número creciente, que le daba un aspecto totalmente diferente a la Copa del Mundo, siempre tomando como parámetro, obviamente, lo que estábamos habituados a experimentar, a haberlo vivido. Y en consecuencia, el Mundial que tuvo notoriamente, ¿no? No solamente por la cantidad de partidos, sino el peso de la organización básicamente sobre Estados Unidos, tiene ese tinte, que es un tinte que el fútbol tiene desde hace ya 10, 11 años. Yo lo establezco, me parece, con mucha claridad desde el 2015, cuando explota el FIFA Gate. Ahí Estados Unidos, después de todo lo que sucedió en aquel momento, en la intervención de la justicia estadounidense, también eso representó que la FIFA, la nueva dirección de la FIFA, nueva quizás hasta entre comillas, se volcara hacia Estados Unidos, a trabajar conjuntamente con Estados Unidos y a darle prácticamente en bandeja muchas cosas a Estados Unidos. Hasta te diría casi que incluido el tema del VAR, por ahí en cuanto a su inclusión en el deporte con una visión también muy estadounidense, hasta llegar a esto, ¿no? Sí. Digo, hay aspectos en los cuales el fútbol tenía, si adolecía ya de una justicia mínima o elemental, que era, por ejemplo, a veces cuando que la tecnología lo ayudara, cuando, por ejemplo, hubiera sido gol o no, pero ahora esta tecnología hasta como que ha cambiado el rumbo y el espíritu del deporte que hemos conocido. Esa es una, los famosos ahora, en vez de 2 tiempos, 4 cuartos, que tiene también una incidencia publicitaria muy grande, eso queda muy claro.
y después hasta en el tema de la premiación y hasta los anillos que aparecieron ahora, que tiene indudablemente una influencia estadounidense tremenda, le dan ese toque especial, ¿no? Al fútbol, que le ha permitido entonces desde aquel momento a Estados Unidos organizar ya un par de Copas América, el Mundial de Clubes, este Mundial propiamente dicho, o sea que sí, ha sido un Mundial especial, con una organización que en líneas generales me pareció buena, que funcionó, porque la verdad que era un desafío grande, pero que también, en esto nadie puede negarlo, Estados Unidos tiene una amplia experiencia y mucha capacidad para organizar este tipo de eventos tan masivos. Sí, o sea, no cometió el mismo error que pasó en la Copa América de Estados Unidos. No sé si bien recuerdan lo que pasó ahí, los problemas afuera del estadio, en la final con Colombia, en donde hubo muchos problemas mismo con Uruguay, también en las tribunas. O sea, por lo menos se solucionó un poco, digamos, a esa situación. Sí, yo lo que creo es que en aquella Copa América, y que fue un caos lo de la final, lo recuerdo ahí claramente, nosotros en aquel momento llegamos un rato antes, viajábamos desde Carolina del Norte, desde Charlotte, donde estábamos con la selección de Uruguay, que había jugado el día anterior por el tercer puesto, y llegamos un rato antes, como quien dice, a aquella final en Miami, y me recuerdo cuando estábamos arribando al estadio no entendíamos nada de lo que estaba pasando, tumulto, y bueno, un poco rápidamente nos fuimos poniendo ahí en conocimiento de la situación, pero lo cierto es que también ahí estaba Conmebol mucho más al frente de la organización. Acá fue directamente la organización, le correspondió a Estados Unidos, y se maneja con otros parámetros, indudablemente, por encima de esos cambios a los cuales no estamos habituados, y en lo particular no estamos habituados, sino no solamente eso, sino que también me parece que va mucho más allá del fútbol en sí o del deporte en sí. Pero el Mundial lo supieron llevar con esa organización a la que hacíamos referencia y mención, y en consecuencia, desde ese punto de vista, el Mundial transitó, me parece, por senderos más seguros. Sí, tal cual, y más allá de que, en cuanto a la experiencia personal, nosotros la mayor parte del tiempo estaba, obviamente, como al estar vinculado con Uruguay, y Uruguay estaba alojado en una ciudad que no tenía actividad mundialista, eso te da un toque especial, ¿viste? Raro, diferente, porque era como que estabas en un balneario y la mayoría de los habitantes o de los visitantes no tenía mucha idea del mundial, lo veían medio a lo lejos, y la mayoría no tenía idea de que ahí había una selección mundialista instalada. Entonces era una sensación rara, y el mundial en sí lo pasábamos a vivir cuando llegábamos a la ciudad donde Uruguay iba a jugar. Entonces fue, desde el punto de vista personal, sí, también una experiencia bastante diferente a la que estábamos habituados. Sí, y aparte, hablando de raro, hasta cómico, cuando en el momento especial que se levanta la copa, había un figuretti llamado Trump que no salía de la fila. Ah, bueno, sí, bueno. De todo pasó. Sí, de todo, y después de eso hasta con cierta, podríamos poner, cierta gracia, podemos llegar, ya le había pasado en el Mundial de Clubes también, sí. Cuando se entregó la copa, pero además, bueno, sí, está el otro, ¿no? Ahí sí, extremadamente preocupante lo que pasó con el futbolista de Estados Unidos, y es la sanción que desapareció, y con el reconocimiento tácito del propio presidente de los Estados Unidos, decir que le había llamado al presidente de la FIFA, decir, no, ¿cómo era esto? Si él no había pegado ni una trompada, decía, algo así. Entonces, eso es realmente preocupante, y eso es algo de la FIFA que indudablemente no la deja bien parada, y que le permite, eso que sucedió está muy mal, pero le permite pensar que otras cosas pueden haber sucedido, y le da un halo de misterio y de incertidumbre a algo que tiene que ser debería serlo lo más transparente posible, o totalmente transparente. Sí, no, tendría que ser transparente, como vos decís, el tema de que un presidente venga y diga, esto no es roja, me la podés sacar, como una charla común, o no sé, viste, como algo muy cómico, pero a la vez muy preocupante, como vos decís. Y también te quería preguntar de esto de que haya 48 selecciones y ahora 64. Opinión personal, ¿te gusta o no? No, realmente, a ver, reconozco, a fuerza de ser sinceros, que esperaba quizás mayores diferencias
competitivas con relación a muchas selecciones, pero me parece un número muy alto. Y ya 48, y si se confirma el tema de la 64, que tiene que ver mucho más también con la organización y la posibilidad de que en subsedes, como seríamos nosotros, se establezca una mayor cantidad de partidos y que de esa manera también la inversión por mejoras tenga otro fundamento, pero desde el punto de vista competitivo, yo creo que la Copa del Mundo nació en cuanto al espíritu y más allá de todas las dificultades y las visiones y los intereses políticos de la época también, 100 años atrás pasaban muchas cosas, no todo era ideal, eso queda claro, pero el nacimiento en sí o el origen en sí buscaba fundamentalmente, me parece, reunir en una competencia excepcional cada 4 años a los mejores equipos, ¿no? a las mejores selecciones y que fuera eso la competencia en sí. O sea que el certamen procuraba reunir y cosechar calidad antes que cantidad. Indudablemente siempre hay equipos que van a sobresalir. Acá en este caso me parece que la FIFA apuesta, sobre todo con una visión me parece mucho más económica que deportiva, al incremento con ese motivo de generar más cantidad que calidad. Y cuando la balanza, es obvio que hoy en día el dinero es imposible dejarlo de lado en todo lo que mueve y se lleva a cabo una organización así, porque los números son apabullantes y uno le cuesta creer todo lo que mueve económicamente la FIFA, pero la balanza se está inclinando notoriamente en el peso hacia el lado mucho más de los dólares, los euros, la economía, que me parece a mí desde el punto de vista deportivo. Otra cosa, con respecto a... dijiste una cosita que en el medio de todo esto que fue fundamental para mí. Se pasó de 32 a 48, pero en realidad vimos sorpresas. No al final. El final siempre están los mismos. Pero durante el primer partido fue una sorpresa, un 4-0 de Estados Unidos. Digo, ¿y dónde está? Y yo inclusive... Como no soy un periodista deportivo, pero hace 1000 años que veo esto y me encanta el fútbol, vi, qué increíble, Estados Unidos me pareció por una semana el mejor equipo del Mundial. Por técnicamente, tácticamente, cómo había planteado ese partido, parecía un disparate. Después vimos otros, como Cabo Verde, como Egipto, que le viene ganando 2-0 a Argentina, el Congo, bueno, un montón de equipos que no estaban en el radar de un periodista ni siquiera como vos, digamos, no estaban en el radar en el sentido que no estaban en el radar como para hacer determinados partidos, ¿no? Y al final vimos una, como decías tú, algo bastante parejo, que dijiste en un momento. Sí, por eso te decía que más allá de la opinión general que tengo sobre el incremento del número de selecciones, hubo sorpresas y rendimientos que no estaban en los cálculos. Yo creo que en este sentido el que sobresale nítidamente por una cantidad de factores es el equipo de Cabo Verde, porque además desde el punto de vista de la cantidad de habitantes y todas esas cuestiones, algo que nosotros hablamos mucho, ¿no?, en cuanto a la población que tenemos, y es una realidad que es una complicación de un país como sabemos, con apenas 3 millones y poquitos, y un país que envejecido básicamente, que le cuesta crecer porque no tenemos muchos jóvenes, pero lo de Cabo Verde, que no llega ni a 1 millón de habitantes y todo eso, hizo partidos realmente muy buenos. Obviamente que, por ejemplo, fue claramente superado en la estrategia y en el juego por España, por ejemplo, en el debut, pero se las ingenió para no perder. Después, bueno, sabemos lo que pasó con nosotros, que si bien podemos haber ganado, pero no le ganamos, y después, bueno, el histórico partido que le hicieron a Argentina. O sea que en Cabo Verde me parece que podemos resumir las sorpresas, sí, favorables, hay que reconocerlo así, me parece, desde el punto de vista competitivo que ha tenido esta Copa del Mundo. También hubo una especie de trampas deportivas, porque las eliminatorias europeas eran canibalistas, porque Italia quedó afuera siendo segundo prácticamente y perdiendo solamente con Noruega, que bueno, al final fue
una sorpresa bastante evidente, simplemente por jugador, diría yo, porque Haaland es como el Messi de Argentina, ¿no? Pero sí, quedó afuera Italia y bueno, vos estuviste cuando en el 2010, obviamente, en el 2006, cuando Italia salió campeón, estabas, 2006. Claro, Sí, sí. Y viste que ese tipo de equipo que Italia acostumbraba a presentar no está más. Pero Italia en el 2020 le ganó a Wembley una Copa de Europa a Inglaterra en Wembley, entonces tampoco fue tanto como para decir, bueno, se destrozó Italia. Igual ahora en Italia, tú bien sabés que se han tomado medidas muy drásticas de sacar al presidente, etcétera. Yo quería ahora quizás un momento, una reflexión sobre los últimos dos partidos. Un partido por el tercer puesto que mostró a una Francia parecida a la Francia contra España en el primer tiempo. Contra España fue todo el partido, el primer tiempo parecía igual, o sea, un equipo que como llegó bárbaro y se desinfló. Algo parecido pasó en la final del campeonato 2022, cuando Argentina termina el primer tiempo con un 2-0 que decíamos, bueno, ahora le gana 5-0, y después tiene reacciones increíbles. Y la final, a mí por lo menos me pareció un partido raro, así como decía Enzo, el tercer puesto, y un partido bastante lógico en la final. ¿Y por qué? Te lo digo y después me gusta escuchar tu versión, porque ese 6-4, que inclusive yo le contaba a Enzo que yo miré hasta el minuto 91 cuando estaba 4-3, dije, bueno, cuando está 4-3, falta, ya está. Y bueno, me perdí 2 goles o 3 goles que se hicieron en minutos. Pero sí se mostró una Inglaterra que sigue siendo un gran candidato, un gran equipo, y una Francia que tiene chispazos. Y en la final, lo que le contaba a Enzo, lo que vi es algo que veo en España desde que España es protagonista en el fútbol, que es siempre, como decía Del Monte, el mejor equipo, y decía que era la mejor selección argentina, pero no tiene un 9, no tiene uno que lo meta adentro. Nunca termina una Copa de Europa, una final del mundo con más de un gol. Entonces como que, y aparte en los alargues, o sea, como que le cuesta muchísimo meterla adentro y le cuesta poquísimo controlar el partido. Me gustaría escuchar tu versión. Sí, a ver, con relación al partido por el tercer puesto, que históricamente siempre fue definido como un partido aburrido, que ninguno de los dos equipos, sí, que ninguno de los dos equipos lo quiere jugar, porque lógicamente carga con una frustración, los dos equipos cargan con una frustración muy grande no haber llegado a lo máximo que es disputar la final, y en este caso me parecía que esa sensación se podía redoblar con relación, por ejemplo, a lo que había pasado en el Mundial 2022, donde llegaron a ese tercer puesto o a jugar por ese tercer puesto Croacia y Marruecos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si bien los dos equipos tendrían, obviamente, la ilusión de llegar a la final, tampoco cargaban con ese peso histórico de ser selecciones animadoras de la Copa del Mundo y en cambio sí haber protagonizado un muy buen torneo como lo hicieron en 2022. En cambio ahora, para Inglaterra y para Francia, no haber llegado a la final fue un golpe indudablemente muy grande, sobre todo porque si bien trámites diferentes, la forma en la cual cayeron no era sencillo de sobrellevar, pero a diferencia de lo que habitualmente sucede, terminó siendo un partido casi que de barrio, parecía, obviamente que liberados de ataduras psicológicas, equipos que notoriamente se utiliza mucho la palabra presión hoy en día, y es cierto, esa presión psicológica desapareció por completo, casi que como por arte de magia, y tenía mucho de partido de barrio. Bueno, atacamos y ya está, y el otro reaccionó y se terminó siendo un partido especialísimo, pero que hay que analizarlo de esa manera, que seguramente que si ambos hubieran llegado a la final, eso no se hubiera replicado al día siguiente por el lado de Inglaterra y por el lado de Francia. Casi te diría que no tengo dudas. Y en cuanto a la final, yo creo que en lo previo me parece que todos coincidíamos que como equipo, como rendimiento a lo largo del torneo, lo de España había sido superior,
estaba ese respeto por lo realizado por Argentina en cuanto a la capacidad de reacción, la capacidad de definir, porque no solamente es la reacción, sino que cuando el partido le permitía tener posibilidades a favor, Argentina había definido de manera adecuada las situaciones como para quedarse con la victoria, y entonces era un tema a respetar por parte del equipo argentino, pero España fue ampliamente superior, indudablemente, pero como señalabas, Estefano, hay una realidad que, a ver, España tiene un control formidable de la pelota, es un equipo ofensivo, pero que tiene números defensivos espectaculares, recibió un solo gol en todo el torneo. Esto nos podría llevar a pensar en el fútbol de otras épocas y cuando Italia hacía el famoso catenaccio todo un arte, pero era un equipo eminentemente defensivo, y entonces era muy difícil llegarle. Por la posición que ocupaba en la cancha, una cuestión de estilos tácticos y esas cuestiones, pero en el caso de España no es así, pero al tener tanto la pelota los rivales casi que no le llegan, y la final fue un partido totalmente atípico. Es muy difícil una final del mundo donde un equipo imponga tal superioridad en ese control de la pelota que al otro equipo lo lleva a esperar y a no rematar al arco. Únicamente lo hizo. Parecía esos partidos donde Uruguay las cosas no le salen y queda replegado, y cuando le hacen el gol se desespera, sale y genera un par de situaciones. Bueno, lo de Argentina fue algo así, en ese sentido que a uno lo llevan a pensar por qué no se hizo antes. Pero bueno, en ese trámite España fue muy superior, y coincido contigo. Yo no sé si no tienen en cuenta o si no quieren, si entienden que para el fútbol que ellos despliegan no es necesario un centro delantero que sea el definidor, pero mucho es jugar con fuego, porque además los minutos se iban, y si llegaban a los penales, como es sabido, cualquier cosa puede suceder. Es más, y esto también lo confieso, hay momentos en los cuales a mí me pasa, no, capaz que muchísima gente no, pero a mí me pasa que el fútbol de España se transforma casi que en aburrido. Totalmente, es lo que me decía también Enzo. Muy monótono. Es como siempre igual, digo. También fue en el 2010, si recordamos que tenía un cuadrazo, siempre el Barcelona es la fija digamos, el eje de la selección, pero sí vimos con Xavi, Iniesta, jugadores impresionantes, Casillas en el arco, pero aparte tuvo que hacer un gol, bueno, y gracias por hacerme recordar eso, porque te acordarás que en el 2016, cuando Italia llegó a semifinales, jugó los 90 minutos con un 0-0, los 30 minutos de alargues, menos los últimos 2 minutos con un 0-0, y mete 2 goles en un minuto y medio, y gana la final, o sea, para ir a la final. Es como jugar con fuego. Sí, tal cual, en ese sentido sí, pero y sobre todo, viste, en el caso de España, porque quizás si vos apostás a un equipo defensivo, porque entendés que son las características del equipo, las características de sus jugadores, y por donde podés llevar a cabo, desarrollar el camino hacia una victoria, sí, hay un riesgo indudablemente, pero en este caso, teniendo tanto la pelota y ejerciendo tanta superioridad, decís, bueno, pero en un momento te preguntás, ¿para qué sirve tanto si después, si Argentina llegaba a ensayar un contraataque y hacía el gol, te preguntás, ¿para qué sirve todo esto, no? Y si entraba esa pelota que no me acuerdo, de Paredes, que no sé quién fue, que tiró... Simeone, ahí está. Si entraba esa pelota, capaz que ganaba Argentina la final. Yo creo que también no estuvo, creo que en todo el torneo, no sé si la juventud o qué, o si llegó muy justo desde el punto de vista físico, no estuvo en el nivel que seguramente esperaba España, Yamal, y quizás eso también fue una complicación, pero sí, no tiene ese delantero al cual lo abastezcan como se supone que España lo puede hacer, y que defina de otra manera los partidos, ¿no? Pero tiene sí un estilo muy, muy especial, y tiene esa capacidad, porque parece, sinceramente, lo mirás y parece que fuera muy, muy sencillo, ¿no? Lo que hace España en cuanto a tener, pero obviamente que no es sencillo, porque son poquísimos los equipos en el mundo que tienen tal capacidad de retener la pelota y jugar sin que el rival pueda llegar a quitarle ese balón. Tenemos las últimas 2 preguntas. Una te la hago yo.
porque yo no soy un fanático de Messi, pero tengo que reconocer que con 39 años jugar 120 minutos en una final y ser uno de los máximos goleadores, el mayor asistidor, tengo que reconocer que es un animal, un fenómeno igual que Ronaldo, igual que algunos otros. ¿Y qué te pareció la figura de Messi en este Mundial? Bueno, sin duda que se trata, como decías, de un fenómeno, de un jugador que ha hecho época, de esos que quedan marcados, ¿viste? Cuando en el fútbol hay referencias de equipos y de futbolistas por épocas, los que como que marcan mojones, y bueno, Messi tiene la suya, indudablemente, un genial futbolista, con una capacidad asombrosa, y llevó a liderar las reacciones de Argentina en los partidos en los cuales los hinchas argentinos enloquecieron. Indudablemente creo que después los 39 años hay momentos en los cuales le pesan y hay momentos en los cuales, y esto que se entienda muy bien lo que voy a decir, pero no puede desarrollar. Está claro que Messi nunca fue un participante muy activo de lo que representa una función defensiva de los equipos en los cuales se hubiera jugado, pero hay momentos en los cuales, teniendo en cuenta el desgaste y ese caminar en la cancha, porque se tiene que reservar para otro tipo de funciones, hacía que Argentina, y sobre todo se notó con mayor claridad en la final, parecía que estaba jugando con 10 futbolistas, y ese es un contrapeso que tenía que tener Argentina, tratando de que cuando pudiera tener cierto protagonismo en el ataque, la pelota le llegara. Yo creo que tuvo momentos buenísimos, espectaculares durante el desarrollo del Mundial. Después fue tal la superioridad de España que no llegó a influir, por más que en ese último lapso, en esa desesperación de Argentina, tratando de lograr un gol para empatar, igualmente él fue, cuando le llegó la pelota cerca del área rival, el que lideró a Argentina. Un jugador excepcional, indudablemente, que tiene también creo que un cuidado especial. A ver, yo creo que está bien que a los talentos se les cuide, que no se les golpee. También está bien que cuando si cometen una infracción o algo por el estilo, se sancione y no tenga, digamos, no tenga una protección más allá del reglamento. La última pregunta de Enzo tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, Enzo. Claro, sí, porque se escucha en varios medios, se lee en cualquier lado, en las redes, aparece un montón de cosas. Y bueno, la gran pregunta es, ¿Argentina tuvo mucha ayuda? Y te voy a meter otra pregunta también. ¿Qué selección te decepcionó más? Yo creo que hubo momentos en cuanto al tema de no ayuda, ¿viste? A veces se dan cosas que son, porque también si decimos ayuda, parecería que estamos dando por sentado que es todo de exprofeso. Yo creo que en Qatar hubo situaciones en las cuales, o definiciones arbitrales, que le jugaron a favor a Argentina, lo que hablábamos pila vez acá también en el fútbol doméstico, ¿no? En este caso hubo algunas definiciones arbitrales que en su momento yo creo que le jugaron a favor a Argentina y con mucha polémica, ¿no? El partido con Egipto, el gol anulado a Egipto, que hubiera sido el segundo. Después no sabemos si el tercero, si lo que fue el segundo hubiera sido el tercero de Egipto y le hubiera liquidado el partido, eso nunca se sabe, pero ese gol anulado a Egipto, viste, yo qué sé, a mí me resulta muy raro con esto del VAR en sí, y los criterios, el gol anulado a España cuando el partido estaba 0-0, lo revisaron, no tengo dudas, pero después yo no llegué a ver una reiteración clara del segundo gol de Argentina contra Inglaterra, cuando Messi va a disputar la pelota con un defensa inglés y enseguida automáticamente cuando se queja de un pisotón, y esa... Repito, no tengo dudas que se revisa porque todas las incidencias se revisan, pero no pude llegar yo por lo menos a apreciar una reiteración para descartar que hubiera existido falta de Messi. O sea que, viste, que hay equipos que a veces tienen cierta posibilidad adicional, que se dan cierta posibilidad adicional. De todas maneras también, bueno, Argentina no se queja o denuncia una cantidad de confabulaciones que me parece también disparatado el tema. Y en cuanto a decepción, y yo me decepcioné con Uruguay, porque por una cantidad de factores, sinceramente no veía un potencial tal como para que Uruguay fuera un gran protagonista de la Copa del Mundo. Eso lo tengo muy claro y lo habíamos manejado de esa manera, por una cantidad de factores y en definitiva por
por el plantel y por la realidad de nuestro plantel hoy en día. Pero sí, estaba casi que convencido, en el fútbol es imposible estarlo 100% en lo previo, ¿no?, a un campeonato, sí estaba prácticamente convencido que Uruguay mínimamente iba a jugar 4 partidos y no 3, como terminamos jugando. Y fue una decepción porque el equipo nunca llegó a levantar vuelo, y me parece que fue un equipo que desaprovechó una chance de tener otro protagonismo en la propia Copa del Mundo. Es como un consuelo que el único equipo que nos ganó fue el campeón del mundo. Pero bueno, y tampoco, y quizás, me pareció a mí, jugó mucho mejor, digamos, le hizo mucho más partido Uruguay que Argentina. Eso sí, también. Sí, obviamente que sí. Eran otras fases, todo. Claro. La última, porque no me queda nada, pero la última, un comentario. Para vos, que tenés mucha experiencia en esto, ¿qué va a pasar con la dirigencia FIFA a nivel total? Porque tenemos un Chiquitapia que en Argentina, yo no sé cómo puede resistir después de 400 millones de dólares de evasión y de todo lo demás. Y Infantino, que prácticamente le falta casarse con Trump para hacer las cosas. Digo, ¿qué te parece a vos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias si hay? Sí, a ver, obviamente que el presidente de la FIFA buscó un aliado muy poderoso, más por fuera del fútbol, eso queda clarísimo. Lo que sí hay un factor fundamental en esto, y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos por todo lo que significa el fútbol europeo a la hora de tomar resoluciones y en la historia de la propia organización del fútbol mundial, porque la UEFA está indudablemente en contra, no está para nada alineada con Infantino, por más que Infantino sea europeo, y esta realidad de enfrentamiento UEFA-FIFA me parece que es un tema a atender con bastante detenimiento y que puede marcar un cambio. Me parece que podría llegar a ser lo que puede marcar un cambio en la conducción de la FIFA. ¿Y AFA? ¿Te parece que sigue? Con Chiqui. Y bueno, sí, no, digo, obviamente, porque además acá no estamos hablando de la conducción meramente deportiva, y eso está claro, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, sí, exactamente. Y bueno, como se dice habitualmente, será la justicia la que tenga en este caso la última palabra. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por todo, y como siempre, bueno, cuando hay cosas importantes te tenemos. Muchas gracias. Bueno, Estefano Enzo, abrazo grande para todos y gracias a ustedes por prestarme atención durante estos minutos. Abrazo y te miramos hoy en Telenoche. Chau. Gracias.